Y conmigo, Julio González, él es director de la Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Julio, bienvenido. Y estamos ya a las postrimerías de que entren en vigencia las nuevas modificaciones al reglamento de tránsito. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda la audiencia. El pasado 25 de mayo, la Junta Directiva de la Autoridad de Tránsito aprobó estas modificaciones, o se sugieren, ¿verdad? Se ponen a consideración del Ejecutivo. En los próximos días vamos a estar sometiendo dicha resolución de Junta Directiva a consideración, pues, del Ejecutivo. Y fundamentalmente, Fernando, quería explicarle a la ciudadanía lo que motiva fundamentalmente no solamente la motivación, no solamente la motivación, sino que hay gente en redes sociales que esto se ha hecho sin ningún estudio y se ha hecho con la única intención de que recauden más dinero. Eso es lo que quiero que quede claro. Bueno, que lo deje claro la autoridad. Las estadísticas nos han estado indicando, tanto en el 2014 como en el primer trimestre del año 2015, que era importante hacer algo en función de las tres causales de accidentes de tránsito: exceso de velocidad, distracción en el manejo y la ingesta de alcohol. En el 2014, sí, 425 víctimas fatales, producto de accidentes de tránsito. En lo que va, en el primer trimestre del año 2015, 10.774 accidentes de tránsito, de los cuales víctimas 50 en el mes de enero, 30 y algo, 37 en el mes de febrero y 35 en el mes de marzo. Y si bien es cierto, a nivel, en comparación del año 2014, en el primer trimestre, hubo una reducción de 2.8% de accidentes de tránsito, hubo menos en el año 2015, no es menos cierto también que existieron mucho más víctimas que para la misma fecha en el año 2014. De manera que como sociedad es importante que analicemos el mensaje, lo internalicemos y no entremos en debates como cuántos porcentajes de alcohol es que puedo tomar o cuántas cervezas es que me debo tomar. Aquí es importante que reflexionemos como sociedad por esa familia allá en Chiriquí que perdió bastantes miembros que iban dentro de un autobús, de aquel maestro o aquel profesor que estaba en el área oeste, en la parada, esperando un bus para que le llevara a su escuela y fue arrollado. Y así como este caso, hay otros que definitivamente hay que verlo y que lamentablemente están asociados en algunos de los casos o con distracción en el manejo, exceso de velocidad e ingesta de alcohol. Ahí diste a un hilo conductor entre estos dos accidentes graves: el transporte público. Es decir, a nosotros los particulares esta modificación se está haciendo, pero uno sigue viendo la anarquía del transporte público ahora con los buses piratas y los taxis, que siempre son... Hay elementos sustanciales en esta modificación. Hay elementos sustanciales en esta modificación, y es que aquellas personas que estén en el transporte público o que estén en el transporte colectivo, pero asociado a actividades privadas, transporte de carga o comercial, cero tolerancia al alcohol, y está consignado así en esta modificación. De manera que, a final de cuentas, lo que nosotros necesitábamos era tener un instrumento lo suficientemente robusto como para que las personas allanaran y acataran el estricto cumplimiento del reglamento de tránsito. Y te pongo un ejemplo. Esto no tiene intenciones de generar ingresos, porque si fuese así, nosotros llenáramos la ciudad y el país de cámaras como lo existió en la administración anterior. Se puso un contrato de cámaras en Costa del Este y en poco menos de un mes generó más de $1 millón y tanto de dólares en infracciones. Ese no es el sentido. El sentido aquí es hacer una alianza entre la sociedad y las autoridades y que celebremos cada día que pasa sin que exista una víctima asociada a lo que son los accidentes de tránsito. Y te digo algo, Fernando, que le está costando mucho a la sociedad. Los estudios que se han hecho por organismos internacionales nos indican que se gasta el Estado más de $100 millones al año en actividades hospitalarias, pero de aquellos accidentes que tienen más de 45 días. O sea que ni siquiera hemos llegado a contabilizar cuánto dinero se invierte o se gasta entre pólizas de seguro, entre otros aspectos, seguros privados, dentro de esos 45 días que no están contabilizados en este estudio. De forma tal que es importante entender que la consigna de estas modificaciones al reglamento de tránsito es fundamentalmente salvar vidas.
Bueno, volvemos a lo mismo, porque, es decir, cero tolerancia, pero cero tolerancia implica también carros con llantas lisas. A pesar del accidente de las garzas de Pacora del 2009, las mulas siguen, sin es más, no se les ve visiblemente, los camiones estos de carga no se les ve las placas, no llevan toldas en las modificaciones arriba y esas cosas. Han conllevado la revisión de cada una de esas conductas y también han sufrido algún tipo de modificación. En algunos casos, inclusive, hemos consignado no solo el aumento de la sanción pecuniaria, sino también la inclusión de asistencia a charlas con reincidencia en algunas de estas conductas. Exacto. Y tanto el transporte público, el transporte de carga, actividades como el exceso de velocidad también están asociadas a este tipo de iniciativas de que tengan que llevar a charlas por reincidencia, porque aquí la intención es hacer conciencia en la gente de la importancia del cumplimiento del reglamento de tránsito, claro, y sobre todo para evitar tantas desavenencias que existen en la calle. Y no podemos pretender, Fernando, que esto se sienta o se piensa, como a veces los ciudadanos indican, que es que ¿dónde estaba la autoridad? La autoridad no puede ir en la parrilla de cada bus. Sí. La autoridad no puede estar detrás de cada carro, porque el parque vehicular de Panamá es 1.098.000 carros. Necesitaríamos 1.098.000 inspectores. Sí, pero por ejemplo, las grandes rutas del transporte público son las mismas. Aquí el problema también está en que hay 4 calles que no se han vuelto, es decir, 5 con los corredores. Entonces, eso ayuda todavía a hacer más complicado, a hacer más agresivo el tráfico en Panamá. Y, por ejemplo, el transporte pirata, que ellos están en una especie de limbo. Los que conducen esos busitos tienen que tener la misma licencia que alguien que transporta un... Si bien es cierto, cuando nosotros llegamos a la administración nos encontramos con un tema de movilidad, claro, y teníamos que ponderar entre movilidad y seguridad. Y hoy en día se sigue fiscalizando este tipo de transporte que, como bien tú lo dices, está en un marco transicional y complementario, porque en la medida en que el Estado nuevamente recupere a través de la concesión del transporte legal, llámese Mi Bus, la directriz, obviamente este sistema de transporte va a ir siendo desplazado, porque la sociedad obviamente requiere de un sistema de transporte óptimo. Inclusive lo que se quiere llevar es un sistema integrado con el metro, entre otros componentes que deben entrar en función, ¿no? Y lo que te quiero decir con esto es que sí se le sigue haciendo la fiscalización de medidas de seguridad y deben portar las licencias adecuadas. Tal vez el problema es el certificado de operación en este momento, pero es una realidad. Pero no solamente el certificado de operación, sino la mayor parte de las rutas internas de San Miguelito son piratas. Y el día que el tipo le da por cobrar $1, es $1, y el día que él dice 50 centavos son 50 centavos. Es decir, que ni siquiera se ha unificado la tarifa de esta gente por estar en ese limbo o en ese impasse entre que se legalizan y no. Son las tareas que suponen al momento en que se aplique el sistema integrado de transporte, en donde debe existir un mismo lenguaje entre rutas internas, entre el transporte troncal, que es conocido en este caso como Mi Bus, y lo que es el tren o el metro, ¿no? Y eso, y por ejemplo, ustedes le están pidiendo a estos busitos que tengan el seguro colectivo de los Por supuesto, el seguro, el extintor, las licencias adecuadas. Habrán sus excepciones, sabemos, son varios, la fiscalización es mucha. Sin embargo, esta es una tarea constante, lo hace tanto el cuerpo de inspectores de la autoridad como también lo hace los agentes de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, y es una tarea ardua. Aquí la sociedad lo sabe, pero vuelvo y te reitero, entre un problema de movilidad, nosotros debemos apostar por los aspectos de seguridad. ¿Y más o menos para cuándo estarán estas boletas esta semana se va a estar enviando, esta semana que viene se va a estar enviando al Ejecutivo las modificaciones? Estábamos en un proceso de redacción y estilo de la resolución final. ¿Entra por el ministro de Gobierno o por el ministro de Seguridad? Se envía con la firma del presidente y secretario de la Junta Directiva de la Autoridad de Tránsito y se envía directamente a presidencia. Correcto. Y es decir, no tiene que ir a gabinete, el presidente solamente tiene que... Presidente y ministro del ramo, que en este caso sería el ministro Enrique, por ser un decreto ejecutivo. Por ser un decreto ejecutivo. Es correcto. Y entonces quiere decir que la segunda quincena de junio ya debe estar vigente. Ya se somete al tiempo de revisión de los asesores en presidencia, me imagino, de forma tal que al final de cuentas
lo que sí quería transmitirle a la sociedad, que esto no es un instrumento que nos sacamos como quien mete una mano en un sombrero y saca un conejo. Sí, no, aquí había estadística, aquí hubo amplia discusión, aquí hubo una comisión verificando y sobre todo algo muy importante de destacar, Fernando, es que nosotros desde el año 2011 como país elaboramos un plan del decenio de lo que teníamos que hacer en proyección para el tema de seguridad vial. No se había puesto en práctica. Uno de los aspectos que había que entrar a revisar era precisamente los temas del reglamento de tránsito y lo estamos haciendo ahora. Sabemos que habrán sectores que estén muchos de acuerdo, habrán otro sector que tal vez tengan algunas disconformidades, pero como autoridad tenemos que cumplir con esos objetivos y metas que se habían trazado. ¿Este reglamento se puede presentar una impugnación o se puede demandar? Bueno, todo acto administrativo puede ser objeto de algún sometimiento de demanda o proceso de nulidad, qué sé yo, pero eso ya sería en otras instancias. Claro.